El origen de Táriba, con presencia española, es la hacienda de Encontrados, mientras Alonso Álvarez de Zamora, la casa de familia, los almacenes de los productos agrícolas, los depósitos de herramientas, algo modestos y el cobertizo, que serviría para el catecismo y la misa, y las demás dependencias se encontraban en los terrenos que hoy son la Plaza Bolívar y la Plaza Miranda. Llegaban los sacerdotes denominados curas doctrinales, quienes reunirían los actos litúrgicos. La ubicación de la casa se debía a los primitivos pobladores del terreno, bastante llanos, dos barrancos por el este y por el sur. Alfonso Álvarez de Zamora no vivía permanentemente por ser importante en la villa de San Cristóbal. Debemos suponer, seguramente residiría temporadas en esa ciudad. Unos 10 años después recibiría la encomienda. De 400 años después se venera en la basílica. La tradición dice que fue traída por dos sacerdotes agustinos que venían a Táriba a adoctrinar a los indígenas. Al parecer, el Torbes estaba crecido y ya se hacía de noche cuando se les ocurrió encomendarse a la Virgen para atravesar. Cortaron una caña brava, amarraron la tablita en un extremo y con esta especie de estandarte se lanzaron al Torbes. Cuando los agustinos se introdujeron en la corriente, ocurrió el primer milagro de la Virgen. La Virgen iluminó la zona del río donde se encontraban y el caudal y la fuerza del agua se redujeron lo suficiente para pasar sin mayor inconveniente. Así, asombrosamente, llegó Nuestra Señora de la Consolación a su hogar de Táriba. La tablita seguramente fue colocada en una especie de altar en la casa de Álvarez de Zamora, donde era llevada al sitio para realizar actos litúrgicos, regresando a su lugar. La imagen está pintada en una tablita de madera de 20 centímetros de ancho por 30 de alto. Su espesor varía entre unos 2 centímetros y tal vez 1,2 centímetros, es desigual. No se conoce su origen, pero debería ser anterior a 1575. Según alguna tradición, relatan que en algún momento hubo un ataque de aborígenes hostiles que se robaron la tabla de la Virgen de la Consolación, y a la vez se relata que una de las mujeres aborígenes de este grupo la resguardó para poder tenerla intacta y regresarla a su hogar, que era el de Álvarez Zamora. Pero la historia cuenta que en Táriba no se realizaron ataques aborígenes durante esta etapa. Por lo tanto, este mito se puede categorizar como un mito o una leyenda que no tuvo realidad. En 20 años no debe sorprender a nadie que una imagen pintada sobre una madera se deteriore o se borre casi completamente, y al parecer esto ocurrió sobre la tablita de la Consolación. Al parecer, a mediados de 1595, otros afirman que en 1600 se produce la milagrosa renovación de la tablita de la Virgen de la Consolación, ya que esta tabla estaba aún en casa de Álvarez Zamora, que su esposa era Leonor de Colmenares, y ellos habían tenido 2 hijos, los cuales ya estaban en la etapa de adolescencia. Estos hijos tenían visita de otros niños con los cuales estaban jugando y necesitaban tablas para poder seguir jugando. Posteriormente consiguieron la tablita de la Virgen de la Consolación, y para poder utilizarla como instrumento de juego intentaron cortarla y darle forma con un cuchillo o una especie de hacha. Relatan la historia que cuando estos niños empezaron a golpear la tabla, el sonido empezó a sonar como un tambor, alertando inmediatamente a doña Leonor, la cual reprendió a sus hijos por hacerle este daño a la tabla, ya que le decía que era una imagen sagrada y que debían darse cuenta porque estaba sobre una especie de guarnición, o sea, una especie de marco. La Virgen de la Consolación de Táriba muestra en su rostro un temple de mujer mestiza, de la cual podemos decir que representa a la mujer indígena de nuestra Sobre su rostro podemos decir que se manifiesta un rostro sereno en el cual mantiene un equilibrio entre la sonrisa y el sufrimiento. Nos da un rostro en el cual nos mira, nos da esperanza, nos comprende y nos consuela.
Por esto es que la llamamos Nuestra Señora de la Consolación. Entre otras características de la Virgen tenemos su ropaje, en la cual conseguimos una saya interior que se observa solamente en la mano derecha de la Virgen. Sobre esta tenemos la túnica, que es una capa gruesa de color claro que tiene mangas anchas y representa la nobleza de la época. A continuación tenemos el manto, que es de color verde propio de la época. También podemos observar que la Virgen tiene una toga que recubre la cabeza de Nuestra Señora. Dicha toga es de forma cerrada, circular y con encaje en puntiagudo, propio del siglo XIII. En los brazos de la Virgen encontramos al Niño Jesús, quien se presenta con una túnica muy sencilla. En su mano izquierda sostiene el orbe, que representa el mundo, y con su mano derecha bendice al observador. Se puede apreciar que en dicha mano solamente se encuentran 4 dedos. En su recuadro podemos apreciar elementos religiosos, como la acetra, elemento que se utiliza para expander el agua bendita. Tenemos también a los pies de la Virgen 2 muletas, que son las que se utilizan los enfermos para apoyarse y poder caminar. Se visualizan 4 marcas lineales con diferentes medidas. También podemos apreciar una palmera que simboliza al hombre justo y hace referencia al Salmo 92, que dice: el justo florecerá bajo los atrios de la casa del Señor. Muchas las personas que relatan las fascinantes historias que giran en torno a los milagros realizados por la Virgen de Táriba, debido al cumplimiento de las peticiones de muchos feligreses. La devoción por la divina patrona cada día crece más, consagrándola así como una de las vírgenes más importantes de Venezuela. Muchos son los casos admirables ocurridos en el Táchira. Por esto, en forma de gratitud, decenas de personas viajan a la Basílica de Táriba para darle ofrendas o regalos por un favor concebido. Más que todo son sus milagros, sus peticiones o curaciones a enfermedades. De igual manera, estudiantes, mayormente militares, ofrecen sus títulos a la Virgen como muestra de gratitud por el milagro concebido. Un caso muy resaltante es el de la Miss Venezuela Berusca Ramírez, quien en forma de agradecimiento ofreció su corona y su banda al Boulevard de la Consolación. Es donde se encuentra situado la mayoría de regalos y ofrendas dados a la Virgen. También existe la tradición cada 15 de agosto, el peregrinaje o la caminata desde la casa de cada persona hasta la Basílica de Táriba.